Hola, muy buenos días a todos. Algunos ya me conocéis. Soy Emilio Cervera, trabajo en el Hospital Clínico en Valencia, en el servicio de neumología, y en el servicio hay una unidad de cuidados respiratorios con una tradición, yo creo que ya larga, en el manejo de los problemas respiratorios en las enfermedades neuromusculares en general. Y estamos viendo 8 enfermos con POMPE, estamos viendo muchísimos enfermos con esclerosis lateral amiotrófica. En este momento tenemos activos más de 100 enfermos y nos interesa, sobre todo en el servicio, no solamente dar un tratamiento médico de calidad, sino conseguir un manejo global de los problemas que tienen las personas enfermas. Por eso, a partir de un momento determinado, cuando ya habíamos aprendido a hacer las cosas desde el punto de vista técnico, creímos imprescindible contar con la colaboración de José Luis Díaz, que es el psicólogo que luego estará con vosotros. Yo os hablo de tú y vosotros me habláis de tú, ¿de acuerdo? ¿Qué objetivos tiene el estar ahora con vosotros? Hay un objetivo general que es mejorar el conocimiento que las personas con POMPE y sus familiares tienen respecto al proceso de la respiración y a los cambios que aparecen en esta enfermedad. Este es el objetivo, si queréis, general, pero esto está dentro de un objetivo específico, porque esto queda muy en el aire. Todo el mundo quiere mejorar, pero hay algo detrás, y es facilitar los procesos de toma de decisiones compartidas. Es decir, que el día de mañana o el día de hoy, cuando tengáis que tomar alguna decisión respecto a alguna medida terapéutica en relación con vuestra enfermedad, que no os coja sin ningún conocimiento de qué es lo que os está pasando, por qué os plantean hacer una cosa u otra. Vamos a revisar una serie de puntos. En primer lugar, los mecanismos básicos de la respiración. Luego, lo que podemos llamar problemas diana en relación con la respiración en la enfermedad de POMPE, fundamentalmente la ventilación alveolar, lo que hacen los pulmones para tomar oxígeno y sacar carbónico, problemas relacionados con la tos. Afortunadamente, los problemas de la deglución son muy raros en la enfermedad de POMPE, pero también pueden aparecer. Y, finalmente, cómo prevenir y manejar este tipo de problemas. Empezamos con los mecanismos básicos de la respiración. Yo no sé si os va a parecer una bobada esto que os voy a contar, pero a mí me llamó muchísimo la atención el final de esta historia. Este coche es igual que el primer coche que yo tuve, una P delante de Palma de Mallorca y ya está, clavado. Hace muchos años, con mi mujer y nuestro perro nos fuimos a Granada y fuimos al Veleta. Es la carretera, dicen, más alta en Europa. Entonces, el coche subía en primera las pendientes con dificultad, y cuando ya estábamos prácticamente arriba del todo, que las pendientes estaban más atenuadas, el coche no tiraba. Yo había oído a alguien decir que los coches marcha atrás tienen más potencia que en primera. Ahí no había nadie. Di la vuelta, puse marcha atrás y llegamos hasta arriba del Veleta en marcha atrás. Al volver a Valencia lo comenté con alguien y dije, joder, al llegar arriba tuve que poner la marcha atrás porque el coche no tiraba. Y eso que la pendiente no era tan grande. Y me dijeron, es que el coche también necesita oxígeno, aparte de la gasolina. A mí nunca me había pasado por la cabeza que los coches necesitaran oxígeno para la combustión. Nunca. Coño, ya está. La carretera más alta, por lo tanto, el problema no dependía de la pendiente, sino que el coche tenía menos oxígeno. Pero es que además el coche produce monóxido de carbono muy parecido
Es decir, que mira por dónde nos encontramos, con que para obtener energía los coches tienen un cierto paralelismo con un animal que hay sobre la Tierra. ¿Qué pasa más sobre la Tierra? Bueno, pues esto es un dibujo de unos niños americanos, que los árboles consumen anhídrido carbónico y producen oxígeno, pero nosotros somos animales aeróbicos, dependemos absolutamente del oxígeno para que se produzcan las reacciones que facilitan la energía. Por lo tanto, los humanos consumimos oxígeno y producimos anhídrido carbónico, y las células necesitan que alguien les lleve el oxígeno y que alguien se lleve el anhídrido carbónico. La respiración empieza por las vías aéreas, por la nariz y por la boca, pero la respiración es mucho más que eso. La nariz acaba en las células. Las células necesitan oxígeno, necesitan nutrientes y generan carbónico. El coche CO, las células CO2. Para que desde el aire ambiente hasta las células se produzca todo este intercambio, hace falta en primer lugar las dos primeras fases de intercambio, si queréis. La primera es que del aire ambiente entre el oxígeno a los alvéolos y que desde los alvéolos el carbónico salga al exterior. Por lo tanto, primero, atmósfera al pulmón, después de pulmón a la sangre. La circulación pulmonar llega desde el corazón hasta el pulmón con sangre que prácticamente no tiene oxígeno y tiene mucho anhídrido carbónico, que se ha ido generando en las combustiones que supone conseguir energía. El carbónico se va fuera y el oxígeno pasa la pared de los alvéolos y del capilar, va a la parte izquierda del corazón y de ahí se va para todo el organismo. Por lo tanto, a partir de ahí ya tenemos la fase 3, que es la que se produce de la sangre a las células. Si nos vamos más arriba, si nos vamos al inicio de ese intercambio, vemos que el aire entra por la nariz, por la boca, pasa la vía aérea superior, la tráquea, va por los bronquios, bronquiolos, son las cañerías. Hay un aire que está pasando, va por unas cañerías para, si recogemos esto de aquí, sigue por aquí, llega a los alvéolos, haceros a la idea que es como un racimo de uva. Entonces, los alvéolos tienen pegado el sistema circulatorio y una vez en los sacos alveolares, el oxígeno atraviesa la pared las paredes de las unidades alveolares tienen dos funciones. Una es servir de soporte a todo el pulmón, pero además deben tener una cualidad y es la de permitir pasar los gases de una parte a otra de la membrana. Algunas enfermedades que se contraen inhalando sustancias peligrosas, las neumoconiosis, la gente que inhala gases tóxicos, es aquí donde tiene el problema generalmente. La pared de los alvéolos se ensancha, se vuelve rígida y no permite el paso de los gases. Pero cuando los alvéolos están en buenas condiciones, los gases pasan perfectamente, el oxígeno de dentro del alvéolo al capilar, el carbónico, y van para afuera. Y para que acaben de ir para afuera y para que acaben de ir para adentro, hace falta que la pared torácica tenga unos movimientos, que se produzcan dentro del tórax unos cambios de presión. Funciona como un fuelle. Los fuelles que sirven para atizar el fuego, la pared torácica es la pared del fuelle. Cuando aprietas el fuelle, aumentas la presión dentro del fuelle y el aire sale fuera. Cuando distiendes, chupas y el aire entra. Es lo mismo, es lo mismo.
Para inhalar el aire, los músculos intercostales van hacia los lados y hacia arriba, se abren así, pero fundamentalmente el músculo del que depende la respiración es el diafragma. El diafragma es como una cúpula que cuando se contrae baja y cuando se relaja sube. ¿De acuerdo? La inspiración es activa, la expiración es pasiva. El aire entra, el diafragma baja, cuando ha acabado la inspiración el diafragma se relaja, sube, los músculos intercostales se relajan también y sale el aire. Cuando entra el aire, entra el oxígeno, cuando sale el aire, sale el carbónico que se ha ido generando. Si en algún momento alguna cosa no está todo lo clara que deseáis, paradme y lo aclaramos. Porque es que ayer con José Luis hicimos una especie de apuesta a que en 1 hora y media iba a dejaros claro en qué consiste la respiración, y él cree que no. Bueno, pues sí, por lo tanto, el objetivo es todo eso que hemos visto y que además el primero que es que tengáis un conocimiento aceptable, que sea verdad. Y si alguien acaba, no, me lo decís y luego vamos y lo acabamos de apañar. Para que la pared torácica se mueva, es necesario que salga una orden de respirar. Cuando alguien se suicida tomando mucho Valium, se encuentra en una situación en la que no sale orden de respirar. Y además los músculos se relajan de tal manera que tampoco tienen fuerza para contraerse. Cuando alguien se da un golpe, es clásico en Cuba tirarse de una piedra al mar, partirse el cuello alto, por muy bien que salga la orden de respirar, por unos músculos muy potentes que se tenga, si se corta la llegada, no funciona esto. Por lo tanto, para que los músculos se puedan mover de manera correcta, hay que tener una orden de respirar en condiciones. La orden se tiene que conducir perfectamente bien y los músculos tienen que ser capaces de responder. Pero falta otro punto importante si hablamos de los músculos respiratorios, y es la tos. Fijaos, los pulmones son la única parte del organismo que está permanentemente en contacto con el aire. Eso supone el riesgo de inhalar sustancias orgánicas, polvos, porquerías. Está preparado para defenderse de eso. ¿Y cómo se prepara? Tiene unos cilios vibrátiles, una especie de cepillo que está recubriendo todos los bronquios y la tráquea, que se mueven. Y se mueven en dirección, primero se pliegan hacia la parte exterior, pero luego tiran hacia las vías centrales y hacia arriba. Sobre esos cilios, que son lo que veis aquí, hay una capa de moco. Se va generando permanentemente moco. De manera que cuando inhalamos porquería, lo que sea, cae. Bueno, los pelos de la nariz sirven para filtrar. Es decir, que el primer filtro es para la materia de un tamaño mayor, ya se queda en la nariz. La carbonilla, por ejemplo, si estáis en Madrid en invierno con todas las calefacciones y os sonáis, sale negro. Eso es carbonilla que han frenado los pelos de la nariz. Pero lo que cae más dentro cae sobre el moco y los cilios lo van empujando hasta que sin darnos cuenta lo deglutimos. Es decir, que permanentemente el sistema de aclaramiento mucociliar va limpiando el moco que vamos produciendo y lo vamos tragando sin darnos cuenta. Eso es una cosa automática, excepto cuando tenemos un catarro, una bronquitis aguda, que hay un exceso de producción de moco, el moco es más espeso y la inflamación hace que los cilios no se muevan bien. Entonces se junta
que los cilios no se mueven bien para hacer el trabajo de tirar para arriba, que hay más moco y además el moco es espeso y el moco se va acumulando. Si metemos un broncoscopio en ese momento, nos encontramos, esto debería ser un agujero limpio, esto debería ser un agujero limpio y fijaros, sin embargo, cómo hay moco. Falla el aclaramiento mucociliar y cuando el aclaramiento mucociliar falla, hay que sacar los mocos fuera. Y es lo que os pasa en invierno cuando os constipáis y tenéis que toser para sacar los mocos fuera. La tos es un mecanismo de defensa, no es normal toser. Cuando un fumador le pregunta si tose y expectora por las mañanas, te dice lo normal. No es lo normal, es lo habitual, pero no es normal toser y expectorar. Afortunadamente disponemos de la tos para cuando nos entra algo, toser como mecanismo de defensa y para cuando tenemos una bronquitis aguda, pero toser todas las mañanas no es normal. ¿Cuáles son las fases de la tos? Primero, la sensación de irritación que se transmite al cerebro, una inspiración prácticamente a capacidad pulmonar total, al 80% más o menos. Los músculos inspiratorios se ponen en marcha para tomar mucho aire. A continuación se cierra la glotis, se comprime el pecho, los músculos expiratorios hacen un esfuerzo a la vez que se abre la glotis y sale el aire de manera explosiva. Y esa salida de aire explosiva es lo que arrastra a los mocos fuera en forma de expectoración. Por lo tanto, el fuelle que hemos comentado antes tira fuera el anhídrido carbónico cuando se cierra, toma el oxígeno cuando se abre y en los momentos en que hace falta se contrae con violencia para poder sacar fuera los mocos. ¿Alguna cuestión respecto a lo que nos pasa todos los días para respirar? Vale, vamos a ver qué pasa en la enfermedad de Pompe. Acabamos de decir que para que la pared torácica se mueva y se puedan producir los intercambios y se pueda toser, hace falta orden de respirar, conducción y músculos. Fijaos, los músculos respiratorios se contraen con una intensidad relativa de su fuerza tan baja que estamos respirando toda la vida sin darnos cuenta. Quienes no tenemos ninguna enfermedad en los músculos respiratorios, solamente nos damos cuenta o pensamos en la respiración cuando hablamos de la respiración o cuando estamos teniendo un catarro o un problema. Si no, es como, si queréis, el ciclista que está yendo prácticamente en llano y con unos ejes estupendos que va tirando y échale kilómetros, no se entera. Nosotros cuando respiramos vamos moviendo una cantidad de aire cada vez que tomamos aire. La cantidad de aire que le vamos a llamar volumen corriente, es el aire que tomamos y tiramos en cada respiración, depende de una presión que hacen los músculos respiratorios o de unas presiones que hacen los músculos respiratorios. Esta presión es tan pequeña que ni nos enteramos. Hay un momento de descanso que es la expiración es pasiva. Tomamos aire y cuando el cerebro considera que ya hemos tomado suficiente, para y sale el aire solo. Pero el mensaje es que estamos respirando todavía sin enterarnos porque estamos trabajando con una presión muscular para obtener el volumen corriente adecuado de manera automática, tan baja que no supone un coste de energía significativo, no tiene relevancia desde el punto de vista del consumo energético. Sin embargo, en la enfermedad de Pompe, aparte de la afectación clásica en distintos músculos del organismo, también hay una afectación de los músculos respiratorios y fundamentalmente del diafragma, que es el más importante de ellos.
Pero es que además, probablemente, hay también durante el sueño momentos en los que hay una afectación a veces relevante de la orden de respirar, ¿de acuerdo? Es decir, que nos encontramos con que el diafragma va mal, la orden puede ir en algún momento mal en las fases de sueño, sobre todo en las fases de sueño REM, y los músculos de la garganta en ocasiones también pueden plantear problemas para el paso del aire. La cañería inicial, por donde tiene que pasar el aire, porque hay una afectación del nervio que inerva a la lengua puede caer demasiado y puede limitar el paso del aire en la vía aérea superior, y también en ocasiones se pueden producir reflejos en la vía aérea superior que condicionen una serie de dificultades para el paso del aire. Por lo tanto, básicamente, el diafragma fundamentalmente, en la fase REM de sueño puede haber afectación de la orden y podemos encontrarnos con alguna dificultad para el paso del aire por la vía aérea superior. Por lo tanto, nos podemos encontrar con una orden afectada, con una conducción también afectada, en la medida en que esa conducción es lo que puede afectar a los músculos de la vía aérea superior, y también, obviamente, con unos músculos respiratorios afectados. Y la consecuencia es que algunas personas con POMPE tienen dificultad para respirar y para toser. ¿Por qué los músculos respiratorios no cumplen su función en el POMPE? Porque eso que hemos comentado antes, de que los músculos respiratorios generan en una persona que no tiene esa enfermedad una presión muscular tan baja que no le supone ningún esfuerzo para producir un volumen corriente adecuado, aquí nos encontramos con que, como la capacidad de respuesta en general está muy disminuida en algún caso, son incapaces de afrontar un esfuerzo que para un músculo normal no supone nada, pero para un enfermo con POMPE sí que puede ser importante, sobre todo en los casos que hay una bronquitis aguda, en los que hay un problema agudo que afecta al pulmón, que hace que el trabajo que tienen que realizar los pulmones para distender, fijaos, hablábamos de las cañerías que permiten el paso del aire hasta los pulmones. Si hay una bronquitis aguda, si se va acumulando moco en esas cañerías, el aire va a tener más dificultad para pasar. Si los pulmones tienen que generar suficiente presión como para conseguir que el aire entre, haceros a la idea que tenéis una jeringa con una goma. Si la goma está limpia, os costará X trabajo tirar de la jeringa. Si la goma está medio obstruida, tendréis que tirar más. Pues es lo mismo. En el caso en que hay una bronquitis aguda, hay un esfuerzo necesariamente mayor para poder pasar el aire, y en muchas ocasiones cuando hay una bronquitis aguda, uno come mal, uno ha tenido fiebre, uno está en malas condiciones, también la capacidad de respuesta disminuye sobre eso. Por lo tanto, el desbalance causa que los músculos no cumplan su función correctamente. ¿Y cuándo pueden fallar los músculos respiratorios? Fijaos, esto es la historia en relación con el tiempo de cualquier enfermedad crónica o de muchas enfermedades crónicas. Hay un estado de salud determinado y con el paso del tiempo hay un declinar que es el propio de la enfermedad, más o menos rápido, más o menos lento, y periódicamente hay crisis.
¿Qué tenemos en el POMPE? Pues como en otras enfermedades neuromusculares, hay una pérdida de fuerza progresiva de los músculos. Esto depende únicamente de la pared, pulmón normal, ¿de acuerdo? Pero periódicamente puede haber enfermedad en el pulmón también. Puede tener una neumonía, puede tener una bronquitis aguda, que son las crisis. Por lo tanto, declinar el POMPE es solamente una enfermedad muscular, no afecta al pulmón para nada, pero el POMPE no exime a los enfermos de que tengan los mismos problemas que puedo tener yo. Una bronquitis aguda, una neumonía, un traumatismo torácico, lo que sea. ¿De acuerdo? Por lo tanto, los músculos pueden fallar poco a poco con el paso de los años y repentinamente, a traición, si queréis, cuando de manera inesperada hay una neumonía y una bronquitis aguda y fallan. ¿Por qué? Porque la magnitud del esfuerzo necesario en ese momento está muy por encima de la capacidad de respuesta de los músculos. En ese momento, la presión muscular que esos músculos pueden generar son incapaces de generar el volumen corriente, los movimientos respiratorios que hemos comentado antes, que cuando las cosas van bien ni nos enteramos. ¿De acuerdo? Aquí está la madre del cordero, que en una o en otra ocasión los músculos no pueden mover la cantidad de aire necesaria para que el oxígeno entre y el carbónico salga. Si ponemos una banda en el tórax y una banda en el abdomen a un enfermo en una situación de claro desbalance de incapacidad, nos encontramos con que los movimientos son absolutamente irregulares, en algunos momentos no se mueve ni el tórax ni el abdomen, y luego no hay una coordinación entre los movimientos de tórax y abdomen. ¿De acuerdo? Esta es la situación que registramos cuando alguien está peleando para respirar, porque tiene dificultad para respirar. Un volumen corriente, irregular, superficial y además no sincrónico del tórax y el abdomen. También, en algunos casos en la enfermedad de POMPE, los músculos respiratorios no permiten toser con efectividad. No hay fuerza suficiente para llenar las botellas de aire, no hay fuerza suficiente para la compresión y para el golpe de salida del aire. Las botellas son normales, el pulmón es normal, los músculos son incapaces de llenarlas y vaciarlas con fuerza para el golpe de tos. Pocos enfermos con POMPE tienen alteraciones de la devolución, pero también puede haber. Fijaos, laringe y esófago están uno al lado del otro. Es que están juntos. Entonces, no es raro que en ocasiones la comida, en vez de tirar para acá, se vaya por delante y vengan los atragantamientos. Están muy juntos. Afortunadamente tenemos un sistema automático casi perfecto. También debutimos en darnos cuenta. Pero en algunos casos esto no funciona correctamente y algo puede pasar. ¿Cómo se manifiestan los problemas de la deglución? Generalmente con tos después de beber agua o después de tomar sólidos. En ocasiones con la necesidad de tomar un poquito de agua para empujar algunos alimentos porque no llegan a pasar correctamente. Y en ocasiones cuando los atragantamientos dan miedo y o se come menos de lo que se tiene que comer o se eligen los alimentos en función de que no atraganten y se descuida el aspecto nutritivo de los alimentos y hay una pérdida de peso claro. En estos casos hay que buscar ayuda porque las cosas no van bien. Y ya nos vamos a meter en cómo manejar los problemas. Hasta ahora, ¿cómo voy en la apuesta con José Luis? ¿Bien? Dime.
Pero al tragar saliva o alimento. Al tragar saliva es una sensación. Al tragar saliva la sensación es muy desagradable. Es muy desagradable. Lo que pasa es que afortunadamente no tiene relevancia. Cuando se tiene la boca limpia, vamos a ver, por definición la boca nunca está limpia, pero cuando uno cuida la limpieza de la boca no tiene relevancia. No hay problemas relacionados con eso. Si cuando bebes agua no toses y cuando comes no toses ni tienes necesidad de ayudarte, tranquila, no hay problema. Yo lo único, perdón, es que como llevo el patrón a dormir, que se me seca mucho la garganta y a la hora de tragar, como que se me hace un nudo, es que se te sale el agua por fuera. Si quieres, luego cuando hablemos de la ventilación comentamos esto. ¿Cómo podemos prevenir y manejar los problemas del POMPE? Manejando la ventilación alveolar. Ventilación alveolar, os recuerdo, la salida de carbónico y la entrada de oxígeno. Manejando las secreciones con interrogantes, manejando los problemas de evolución si los hay. Y luego, ¿dónde se puede hacer esto bien? Manejo de la ventilación alveolar. Primero, valorar la situación. Saber si de verdad hay o no hay un problema. ¿Cuáles son los datos que nos pueden hacer pensar que las cosas no van todo lo bien que quisiéramos? Sensación de falta de aire. En algunos casos en el POMPE es difícil separar cuál es la dificultad relacionada con los problemas de las piernas y cuál es la dificultad relacionada con la falta de aire para caminar. Pero, sobre todo, la sensación de ahogo al estar horizontal, al estar tumbado. Dolor de cabeza, que puede ser una consecuencia de la falta de salida del carbónico. Cuando se acumula el carbónico en la sangre, porque el intercambio no se produce correctamente, da cefalea y da también somnolencia nocturna. Es decir, por una parte, el ahogo al caminar, el ahogo al estar tumbado, dolor de cabeza en relación con el aumento del carbónico y en ocasiones también porque se duerme mal por los problemas respiratorios y somnolencia diurna. Tenemos medidas que realizamos en el laboratorio. Podemos, de manera todavía experimental, ver cómo se mueve el diafragma con el ecógrafo y finalmente, en los casos de duda o cuando hay que ajustar ventilación, la medida de la saturación por la noche con la pinza en el dedo, la medida de los movimientos torácicos, lo que os he puesto antes del tórax y el abdomen, y la excreción de carbónico. Esta es una curva típica de un problema diafragmático. La primera de las curvas, nosotros llamamos esto una curva flujo-volumen. ¿Cómo se consigue esto? Pues, si queréis, el sujeto tira todo el aire que puede, todo. Cuando ya ha vaciado todo lo que puede, toma aire con fuerza hasta que no puede tomar más y luego vuelve a tirar el aire con fuerza hasta que no puede tirar más. A esto nosotros le llamamos capacidad vital. A este volumen de aire máximo que puede tirar una persona en un movimiento inspiratorio forzado y expiratorio forzado, máximo, a esto se llama curva flujo-volumen, porque esto es flujo, es la cantidad de aire por unidad de tiempo. En un primer momento tiramos mucho aire, luego ya vamos tirando menos, vamos deshinchándonos y luego tomamos todo el aire que podemos y luego ya, cuando estamos llegando arriba, ya por unidad de tiempo tomamos menos aire. Entonces, esta curva flujo-volumen, este volumen de aquí, que es la capacidad vital, está obtenida sentado. Cuando tumbamos a esta persona, ponemos al diafragma en unas condiciones mecánicas malas, ¿de acuerdo? Para alguien que tiene una enfermedad diafragmática. Si yo me tumbo, yo que tengo el esófago mal, esta noche he pasado acidez, a las 4 de la mañana estaba tomándome pastillas para la acidez, pero me puedo tumbar y si soplo cuando estoy tumbado, prácticamente la curva es
similar a esta, gemela a esta. Cuando el diafragma no funciona, fijaos la diferencia tan grande de volumen en relación sentado y tumbado. Esto es una curva típica, esto te dice que las cosas van mal para el diafragma, ¿de acuerdo? ¿Qué hacemos en una condición, en una situación como esta? Cuando el diafragma por la noche no tiene capacidad para trabajar. Pues ayudamos al diafragma a funcionar. Y no es de ahora. En la primera epidemia de polio en Estados Unidos en los años 20, el doctor Drinker puso en funcionamiento el pulmón de acero. El pulmón de acero era una cámara en la que los enfermos con poliomielitis, que no salía la orden, en el caso ese no salía la orden, cuando la polio subía hasta arriba, no había respuesta, pero es que tampoco salía orden. Entonces, dentro de este tanque se cambiaban las presiones. Entonces, en el momento de la expiración aumentaba la presión, se exprimía y una vez acababa la expiración se producía vacío o presión negativa dentro del tanque y se dilataba. Es decir, era como si apretaras una botella de catsup y salía el aire y luego dilataras porque chupabas aire. Es decir, que la pared torácica, que no tenía ninguna fuerza, se dejaba llevar por la presión que la cerraba y por esto que la distendía. Era extraordinariamente efectiva, disminuyó la mortalidad de la polio en un 50%, eso es muy importante, lo que pasa es que era llamativamente incómodo. Investigación. Los microbiólogos empezaron a investigar para manejar la poliomielitis y, mientras tanto, los especialistas en respiración empezaron a investigar para ver cómo podían suplir los problemas que causaba ese virus. El niño este ya tuvo un aparato más cómodo que el que tenía su madre y aquí incluso se intentaba mantener una cierta estética dentro del problema que significa tener que estar con la ventilación. Por lo tanto, primero, permite mantener la vida de enfermos que de otra manera se hubieran muerto. Segundo paso, ir perfeccionando lo que se tiene. Hoy en día, ¿cómo se puede mejorar esa ventilación alveolar? Mediante los procedimientos de lo que llamamos ayuda a los músculos respiratorios. Se aplican por aparatos que envían aire a los pulmones de manera programada y que pueden estar conectados a la vía aérea por medio de un dispositivo que se ajusta a la cara, que no invade la tráquea, por eso la llamamos ventilación no invasiva, o en casos excepcionales por una traqueotomía. Este es un enfermo con polio americano que estuvo en el Bronx en un pulmón de acero cuando era niño, fijaos. Yo no he encontrado nada mejor para mostrar los extraordinarios cambios que ha habido en esto. Pasó su niñez en un pulmón de acero y de adulto con ventilación no invasiva, con una pipa, con un coche adaptado, tiene movilidad para recorrer Estados Unidos respirando artificialmente. Nada que ver con esto. De esto a esto hay investigación. ¿Cuándo debería iniciarse, cuándo debería aplicarse la ventilación no invasiva? Las recomendaciones de la Sociedad Española de Neumología para los enfermos neuromusculares, cuando hay
ahogo. Ortopnea es ahogo, es cuando uno está tumbado. Cuando hay ahogo asociado a una caída de la capacidad vital, lo que os he comentado antes, o de la fuerza inspiratoria máxima, y cuando hay datos clínicos que nos hablan de un mal funcionamiento, fundamentalmente la cefalea, el estar con dolor de cabeza durante el día, que te está diciendo que esto no funciona bien, el intercambio de gases no está funcionando bien. Y fijaos, en el mismo enfermo, esto era antes y esto es después, con la ventilación no invasiva. Cómo se ha regularizado lo que llamábamos volumen corriente. Modos de ventilación. Hay un montón de aparatos. ¿Qué hemos ganado en los últimos años? Que los aparatos tienen muy poco peso y tienen batería con una autonomía de horas, que si le añades una batería externa, todavía tienes muchas más horas de baterías. ¿Cómo pueden funcionar estos aparatos? Modo presión y modo volumen. Modo presión. Sistemas como la marca BiPAP o otras marcas parecidas a la marca BiPAP, que es una marca de Respironics. Uno tiene un Mercedes o un Fiat. BiPAP es una marca comercial, no es un sistema de funcionamiento. ¿Qué se hace con la presión? Se ajusta una presión de ayuda a los músculos respiratorios para conseguir volúmenes inspiratorios adecuados. ¿De qué dependía el volumen corriente? De la fuerza de los músculos, de la presión generada por los músculos, ¿de acuerdo? ¿Sí o no? Si no, vale. ¿Qué hace la BiPAP? Añadir una fuerza. Fijaos, un coche parado y hay gente que tira desde delante para moverlo. Esos son los músculos respiratorios. Si a esa gente que tira desde delante para mover el coche llega gente por detrás y empuja también, eso es la BiPAP. Es una presión que se suma a la que hacen los músculos para conseguir un volumen corriente adecuado. Es un músculo añadido, una fuerza complementaria. ¿De acuerdo? ¿Qué hace el aparato cuando funcionamos con modo volumen? Ajustamos un volumen de aire para cada movimiento, para cada volumen corriente, y un tiempo para que entre el aire y otro tiempo para que salga, que se ajusten a los tiempos. Hay que poner en sincronía unos tiempos neurales, unos tiempos que pide el cerebro, toma aire, tira aire, toma aire, tira aire, con los tiempos que nosotros ponemos a la máquina. Y una cantidad de aire por embolada que satisfaga los deseos de la orden de respirar. Es decir, que hay que ajustar una cosa y otra. Cuando ajustas una cosa y otra, si volvemos al símil del coche que está parado, ya no hay que empujar, llega una grúa, lo coge y se lo lleva. Descarga completamente de fuerza a los músculos. Es como una gran jeringuilla que vas metiéndole el aire. Es como cuando un enfermo está en la mesa del quirófano, anestesiado y relajado, con los músculos curarizados. Se utilizan medicamentos parecidos al veneno curare para relajar completamente. Cuando hay que operar el intestino, hasta el intestino tiene que estar parado. En esos casos, los músculos están absolutamente paralizados. Y el respirador que utilizan los anestesistas mete aire, deja que salga, mete aire, deja que salga. Pues cuando trabajamos con modo volumen, estamos haciendo eso, lo mismo. Esto es un registro de alguien que vino con el servicio con un aparato de presión y no llevaba la presión adecuada.
Esto es el electrocardiograma, esto es la onda de pulso. Quedaros con esto. El movimiento torácico era un movimiento irregular, ¿lo veis? Y aquí prácticamente o casi plano. ¿Por qué? Porque esa presión añadida no era suficiente para que, sumada con la presión que generaban sus músculos, diera un volumen corriente adecuado. Paso siguiente, ajustar una presión mejor, la presión adecuada, mejor volumen corriente. Fijaos, esto es mucho más regular que esto. ¿Estáis de acuerdo conmigo, Esto está mejor que esto, pero cuando ponemos volumen, esto está todavía mejor. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa con el volumen? Que hace falta más pericia por parte de quien lo pone que la presión, pero a cambio, si los músculos van perdiendo fuerza, no hacen falta reajustes. Si uno va con una presión determinada, de manera que la presión que hacen sus músculos y la presión que le añade el BiPAP, si queréis, produce un volumen corriente adecuado, está expuesto a que por la razón que sea los músculos pierden fuerza, o porque está comiendo mal una temporada, porque tiene una bronquitis, lo que sea. En esos casos probablemente la presión que está programada de ayuda no sea suficiente y hay que hacer reajustes. Y reajustes es hospital. Dime. En el caso del volumen, no tenemos que dar una necesidad de volumen, por ejemplo, de día que no va bajando, entonces... Cuando tenemos a alguien con ventilación durante el día y durante la noche, lleva dos aparatos. Uno ajustado para el día y otro para la noche. Pero la noche, cuando una fuerza, por ejemplo, a lo mejor necesita, no sé, 2,5 y después va bajando, pues claro, cuando eso no bien, normalmente necesita menos eso, o el cuerpo se necesita más. Por una máquina de volumen, es todo lo mismo, o sea, para seguir la presión. La máquina de volumen la adaptamos a partir del trazado de saturación, de movimientos torácicos y de carbónico al despertar, o incluso podemos estar midiendo el carbónico de manera perspicánica. Lo hacemos monitorizando al enfermo y respetando el confort del enfermo. Pero claro, cuando tú te pones la máquina a empezar, tú tienes una necesidad de que pueda bajar. ¿Tú te vienes al hospital y te lo ajustamos? Fíjate, cuando he dicho que se necesitaba más pericia, estaba pensando en esto. Estaba pensando en que hace falta ajustar. Fíjate que estás repitiendo lo que yo he adelantado, que tienes que ajustar lo que da el aparato a lo que quiere un enfermo. No. No. ¿Perdona? ¿Por qué? Ten en cuenta que nos... Vamos a ver, ¿cuándo? Escucha, cuando tú has hecho un esfuerzo muy intenso en las piernas, durante el día que te pide el cuerpo durante la noche, ¿entrenarte más o descansar? No, ya, contéstame. Sí, no descansar. Vale. ¿Cuándo no usamos volumen? ¿Cuándo no usamos volumen? En enfermos que nos suben de reanimación, que tenían unos pulmones normales y unos músculos normales, y por la razón que sea, llevan un mes con ventilación mecánica, en ese caso utilizamos siempre presión, porque en ese caso sí que hay que recuperar unos músculos que esperamos que vuelvan a funcionar como funcionaban antes. En ese caso sí que hay que hacerlos trabajar, pero hay que hacerlos trabajar de manera arreglada. Y ahí hay una serie de procedimientos también para no darles menos presión de la que necesitan, menos ayuda, pero tampoco darles más, por eso que tú has dicho. Pero son situaciones fisiopatológicas completamente distintas. En el pompe tienes un músculo en malas condiciones que la fuerza esa que para ti es, para ellos es un esfuerzo, es un sobreesfuerzo. Por eso
no se trata de entrenar, sino de descansar. No es forzar, sino ayudar. También se puede hacer un uso combinado, porque sí que me refiero a que sí que va bien, como por ejemplo con el equipo de presión, hacer ejercicios de respiración para intentar recuperar. Una cosa es trabajar constantemente, sacando los drogas. No, lo que tú estás diciendo es otra cosa. Si quieres, déjame que yo acabe y luego hablamos con esto. Tipos de interfaces. Esto es la madre del cordero de la ventilación pneumasiva. Fijaos que estamos sustituyendo una tráqueo por esto. Hay muchos millones de personas en el mundo con un síndrome de apneas, los roncadores. A los roncadores les pones una máscara por la noche, una máscara comercial, y el 99% con la primera máscara van bien. Esto es otra historia. Es decir, aquí hay que buscar la forma de juntar un aparato y un pulmón de manera que haya las menores molestias posibles. Esto es una máscara que sella las fugas de aire, esto es una pipa corriente, me imagino que la conoceréis casi todos, María Ángeles Maganás, en un avión camino de Nueva York. Este es un enfermo con una distrofia de Duchenne que lleva una pipa sujeta con un palo. Este chico lleva unos 18 años con ventilación no invasiva continua. Entonces la lleva con esto, va tomando aire, cuando tiene aire suficiente y quiere hablar, hace así, mueve la pipa un poco y habla. Cuando ya necesita otra vez ayuda, hace así y vuelve a coger y va cogiendo aire. Esto es un tubo, esto es un puñetero tubo, pero el chaval se siente cómodo con el tubo en la parte lateral de la boca y con eso mantiene la respiración durante el día. Es una distrofia de Duchenne y por la noche le pone una máscara oronasal para dormir. María Ángeles Maganás con el aparato aquí y la pipa ayudándose para poder moverse, con una máscara nasal de olivas que entran dentro de la nariz. Este chico nos llegó al hospital de otro hospital que le habían destrozado la nariz con una máscara muy apretada. Entonces con la Lipsil conseguimos curarle y se fue a casa con esto. Y estaba muy cómodo con esto y ya nunca más volvió, incluso por la noche. Algunos necesitan unas pinzas en la nariz y otros van así perfectamente. Secreciones. Ya tenemos la ventilación alveolar apañada. Secreciones. ¿Es capaz de toser y expectorar cuando siente necesidad de hacerlo? Esa es la pregunta clave. Fijaos, no es que no pueda sacar los mocos porque los mocos sean muy espesos, lo que te dice algún bronquítico crónico. Es que cuando tengo un catarro los mocos son como piedras. No. Es si esto tiene fuerza para dar el golpe y que salga. Y nos sirve también en la medida en que la vía aérea superior nos puede impedir una serie de maniobras para manejar las secreciones de manera no invasiva, ver cómo está la afectación de la musculatura de inervación vulvar mediante esta escala. Luego tenemos datos funcionales y es la medida del flujo de tos, el pico de flujo de tos. Cuando tomamos aire y pegamos un golpe de tos, el aire sale desde nada, alcanza el punto máximo de salida, que es el pico, y luego ya vuelve a caer. La medida esta nos da una idea muy clara de cuál es la capacidad de toser de una persona. ¿Qué hacemos en el servicio? Medimos la capacidad de toser con una máscara de tres formas distintas. Primero, de manera espontánea, el golpe de tos solo. Después, con lo que nosotros llamamos ayuda manual, que no es otra cosa que cuando esto funciona bien, de ahí lo de medir la función vulvar,
la persona toma aire y cuando ya no tiene más aire que tomar porque el músculo no le da para más, con el ambú metemos una embolada. Deja que entre y cierra, para que no se escape. Metemos otra. Deja que entre y cierra, con lo cual hemos aumentado artificialmente el aire que hay dentro de las botellas. Las botellas dan para que entre más aire, lo que pasa es que los pulmones son incapaces de llenarla. Entonces las llenamos artificialmente y así mejoramos la capacidad de tos. Y finalmente probamos también con las ayudas mecánicas, el cough assist. ¿Qué nos encontramos? Con tres curvas distintas. En este caso, aquí tenéis en rojo la medida de la tos espontánea, en azul la medida con la máquina, con el cough assist, y en verde la medida con las ayudas manuales, con el ambú. ¿Qué nos encontramos? Con que esta persona tiene una buena fuerza de tos, que mejora con el ambú, pero como suele pasar cuando alguien tiene una buena fuerza de tos, el pico con la máquina es menor. Sin embargo, en este otro caso, tiene una fuerza de tos muy pequeña, el pico es muy pequeño, mejora con el ambú, pero sobre todo tenemos un buen pico con la máquina. ¿Para qué nos sirve esto? Para elegir en cada momento qué es lo que vamos a hacer. En este caso, nada. Y en este caso, el cough assist en casa. ¿De acuerdo? De tal manera que ni nos retrasamos con alguna medida terapéutica necesaria, ni metemos en casa de una persona un aparato que no le va a servir para nada más que para recordarle que está enfermo. Esta es la evolución con el paso de años, del 2003 al 2015, de la tos. Vuelvo a decir, es de María Ángel Macanás. Hay autorización por parte suya para decirlo. Fijaros, estos son los picos de tos espontáneos. Hay una caída progresiva, pero hay del 3, hay 12 años. Con el ambú mantiene similar y con el cough assist mantiene similar. Hay una ligera caída. Eso podría ser una mala noticia. Pero fijaos que con los refuerzos se mantiene perfectamente. Fijaos lo que pasa en los enfermos con esclerosis lateral amiotrófica, con ELA. 96 enfermos en el momento que hicimos esto. Fijaos lo que pasa en meses. No son 9 años, son 9 meses. Fijaos con la tos espontánea, con la tos con el ambú, y aguanta todavía con el cough assist. Pero fijaros, si queréis, la benignidad del POMPE frente a la esclerosis lateral amiotrófica. Más de 9 años, 12 años, 9 meses. Y fijaros lo que se consigue sustituyendo los músculos inspiratorios con el ambú y a los expiratorios con un golpe. En este caso, al estar en una silla no puedes dar así, pero poniéndose detrás sustituyes el golpe expiratorio de los músculos expiratorios apretando. Es la misma escala. Esto es muy antiguo, esto es del 56, no estamos inventando nada, 56, 66, y luego John Bach fue quien lo puso de verdad en marcha en todo el mundo. La misma escala, fijaros con el ambú, doblamos la capacidad vital y aumentamos todo esto de pico de tos. Se puede hacer uno mismo, el único problema o la diferencia es que cuando lo hace uno mismo no está el golpe de salida.
pero al menos puedes aumentar el volumen de aire a mover de manera llamativa. La tos asistida mecánica es del 54. Tampoco estamos descubriendo la penicilina, ¿eh? Estos eran los primeros aparatos. Yo en el servicio John Bach vi uno así de grande, con ruedas, y ahora son aparatos chiquitines. Eso es lo que ha cambiado. Este es el modelo nuevo. ¿Qué hacen estos aparatos? Meten aire a presión y instantáneamente cambian el sentido del aire que entra y lo convierten en aire que sale, presión que sale. Por lo tanto, insuflan y luego absorben, y al aspirar a alta presión arrastran hacia afuera todos los mocos que se han ido acumulando cuando el enfermo no tiene fuerza. ¿Cuándo lo utilizamos? Cuando haciendo esto vemos que hace falta, ¿de acuerdo? ¿Cuándo lo utilizamos también? En enfermos que tienen un pico de tos con el ambú útil, pero que tienen, por ejemplo, una neumonía y están en una situación de pérdida de fuerzas que nos hace economizar todas las fuerzas. El ambú necesita coordinación con el cuidador, por tanto, atención, esfuerzo de aquí, y hay una mínima fuerza que tiene que hacer también. Cuando tenemos por delante 10-15 días de estar con pocas fuerzas, lo dejamos de lado, vamos directamente al Cofassist, que no exige ningún tipo de esfuerzo por parte del enfermo. Manejo de los problemas de deglución. Datos, me atraganto o no me atraganto, no estoy seguro. La prueba de referencia, la videoradiología, se da a deglutir, contraste, disuelto en puré de patatas de la marca comercial que queráis, con distintas concentraciones, con distintas densidades, y se va viendo qué pasa. Fijaos, todo debería irse para acá. Esto es un enfermo que tiene traqueotomía, ¿eh? Esto es la traqueotomía. Esto es el esófago, todo el bolo debería irse para acá. ¿Recordáis que estaban juntos en la foto que os he puesto antes, ¿eh? Pues todo debería irse para acá, sin embargo, mirad, esto se va a la tráquea. Entonces eso es incontestable. Primer paso, llevar todo el cuidado del mundo cuando se bebe y cuando se mastica. Nunca apurar los vasos. Si habéis visto en las películas, cuando tenemos que intubar a alguien, le estiramos el cuello así. Cuando estiras el cuello así, pones directamente las vías respiratorias al final. Esto. Nunca apurar el vaso, espesantes cuando hacen falta, texturas de comida adecuadas y llevar mucho cuidado con todo esto. Tened en cuenta que cuando se mastica un cacahuete se convierte en, no sé, 50, 60 pedacitos de cacahuete y cada uno va por un sitio. Cuando tomas puré, tomas un sorbo de puré. Cuando tomas sopa de estrellitas, tomas un sorbo con unas cuantas estrellitas y alguna te puede jugar una mala pasada. Afortunadamente esto se puede sacar con un broncoscopio, pero bueno, a nadie le gusta que le hagan una broncoscopia, aunque lo ceden. Al chaval ese que os he sacado del Duchenne que tenía, se le fue una lenteja y lo que hicimos fue con ventilación no invasiva sedarlo y sacarle la lenteja. No, la madre con el ambú, eso pasó por la noche, consiguió que sacara todas las lentejas fuera, y digo que consiguió que las sacara todas porque a la mañana siguiente le hicimos una broncoscopia para ver si quedaba y ya no quedaba nada. Pero hoy en día se puede con ventilación no invasiva sedar a un enfermo y hacer una broncoscopia. Y ya para acabar, ¿dónde todo esto? En un sitio que reúna las condiciones adecuadas. No se hace un trasplante de pulmón en cualquier sitio, no se debe manejar un pompe en cualquier sitio.
tan sencillo como eso. ¿De acuerdo? Esta es una cama de nuestra unidad. Las camas están monitorizadas. Tenemos un monitor central donde estamos viendo lo que pasa en todas las camas. Tenemos 4 camas en un espacio limpio, entre comillas, y luego tenemos 3 camas de aislamiento. Los enfermos que nos suben de reanimación y los enfermos que tenemos, sobre todo esclerosis lateral amiotrófica con traqueotomía, están todos colonizados por gérmenes multiresistentes y tienen que estar aislados. Esto es de la casa de respiradores también, es una V60, esto es como el Mercedes y la BiPAP es un Fiat. Y esto es otro de los de domicilio. ¿Qué hace falta en una unidad de este tipo? ¿Qué es imprescindible? Neumólogo entrenado para hacer los ajustes finos, enfermera entrenada, neumólogo de guardia. No hace ajustes finos, pero soluciona los problemas que hay por la tarde y por la noche. En un hospital que la guardia la hace un internista, te puedes encontrar con que un endocrinólogo se encuentre con cualquiera de estos aparatos por la noche a ver qué hace. Un psicólogo entrenado, no vale que venga el psicólogo del hospital. Un endoscopista digestivo entrenado para cuando hay que poner una PEG en los casos que hay alteraciones graves de la deglución, y muy buena relación con la UCI en los casos en que se manejan como manejamos nosotros enfermos con traqueotomía. ¿Por qué? Porque en el momento de la traqueotomía la pasamos a que hagan una traqueotomía percutánea, la hacen ellos mismos y a las 12 horas volvemos a tener al enfermo. Deseable, enfermera para visitas a domicilio, que pueda hacer extracciones de sangre, que pueda hacer revisiones y posibilidad de administración de medicamentos intravenosos en casa. ¿Qué son? El complemento, el neurólogo, aunque muchas veces, por desgracia, el neurólogo tenga poco que ofrecer en algunos casos. Los fisioterapeutas, hay muy pocos fisioterapeutas respiratorios competentes, hemos tenido que aprender nosotros a hacer de fisioterapeutas. Y los nutricionistas de cara a los enfermos. En otras enfermedades, en el POMPE no. En el POMPE hace falta gente que entienda de nutrición, que entienda de metabolismo. Pero en el Duchenne, la esclerosis lateral amiotrófica, el Steiner, parálisis diafragmática, cuando no hay alteraciones metabólicas, como es la que da nombre a vuestra enfermedad, no necesitamos, porque aprendes. En la unidad podemos tener enfermos con un problema agudo con ventilación no invasiva. Este fue el primer enfermo que se ventiló de manera no invasiva durante una neumonía, primer enfermo con ELA. Esta es una enferma con ELA que respira durante el día con la pipa, y en los casos en los que tenemos que hacer traqueotomía lo bajamos a la UCI, en 12 horas lo volvemos a tener con la traqueotomía arriba. Y enseñamos a los familiares, a los cuidadores cómo manejar en casa, y cuando la enfermera supervisora les da el aprobado, entre paréntesis también damos cursos para formar a los cuidadores. En la Escuela Valenciana de Estudios de Salud, desde el año pasado damos cursos programados. Y es imprescindible que haya un complemento a la asistencia. El complemento a la asistencia, que es la investigación, te obliga a hacer una asistencia impecable, si vas a utilizar datos de tu asistencia para investigar. Y además, la investigación clínica es imprescindible para el día a día de los enfermos. Fijaos, la vacuna de la polio, 1955-1961. Esta es la foto de una enfermera enseñándole a alguien que está con un poncho, con un pulmón de estos metálico, que el triunfo de la vacuna acaba con la amenaza de la polio. Ventilación artificial manteniendo la vida desde el 23.
Es imprescindible buscar solución al problema. Pero ahí no acaba la película. Si solamente se hubiera buscado solución al problema, los enfermos se hubieran estado muriendo hasta el 61. Y sin embargo, en el 23 ya se disminuyó la mortalidad al 50%. En la epidemia de Copenhague del 1953, se redujo la mortalidad al 30%. Es decir, que la investigación para el manejo de los problemas respiratorios ha sido capital en la historia de las enfermedades paralizantes. ¿Qué os lleváis a casa, si os parece bien? Las alteraciones respiratorias del POMPE no tienen curación, pero deben tener un buen manejo, igual que un trasplante. ¿Hace falta X recursos para el trasplante? Los mismos recursos para el manejo del POMPE. El manejo adecuado de los problemas respiratorios y emocionales van pegados. Es fundamental para prolongar la vida y mantener la mejor calidad de vida posible. La investigación clínica es imprescindible para mejorar numerosos aspectos del día a día que tienen una gran relevancia. No basta solo con las ratitas y el músculo de la rata. Decíamos que deben tener un buen manejo, que deben tener un buen tratamiento. ¿Qué es un buen tratamiento? El que eligen ustedes de acuerdo con sus médicos y el que aporta el nivel adecuado de calidad asistencial. Las dos cosas, calidad y elección. Y ahora también para llevarse a casa, pero acabar, igual que los neumólogos no tenemos ya nada que hacer en la polio, porque no hay polio, se frena con la vacuna. Yo estoy convencido que dentro de X tiempo, cuando haya reuniones de POMPE, ya nosotros no pintaremos nada. Gracias, muchas gracias.